Mi esposa decía que viajaba por trabajo todas las semanas mientras yo me quedaba en casa cuidando a nuestros 2 hijos pequeños, hasta que un desconocido me llama y me dice que ella abandonó a sus otros 2 hijos en la ciudad donde supuestamente trabajaba, y ahora esos 2 niños viven conmigo porque el otro padre también fue engañado y desapareció. Tengo 35 años, vivo en un pueblo pequeño cerca de Toledo, España. Trabajo como técnico en mantenimiento industrial, llevo años en lo mismo. Nunca me metí en líos, ni me considero una persona especialmente dramática, pero lo que me pasó parece sacado de una serie mala de televisión, de esas donde piensas, eso no le pasa a nadie de verdad. Estuve casado con una mujer durante 7 años. 7 años. Lo escribo y todavía me cuesta creerlo. Se llama, porque sigue viva por ahí, Laura. La conocí en un bar de Albacete cuando estaba visitando a unos amigos. Fue una de esas noches que no planeas nada y de repente, boom, alguien te mira, sonríe, y te juro que me atrapó al instante. Me pareció divertida, inteligente, con una sonrisa jodidamente perfecta. Esa noche hablamos durante horas. Intercambiamos números y todo siguió por WhatsApp por un par de semanas, hasta que ella me propuso vernos de nuevo. Acepté sin pensarlo. La relación fue rápida, intensa. A los 6 meses se mudó a mi piso. Todo parecía bien. Muy bien, de hecho. No discutíamos mucho, teníamos gustos parecidos, ella tenía un trabajo flexible como diseñadora gráfica freelance, decía que eso le permitía trabajar desde casa y a veces viajar a Madrid para reunirse con clientes. Me parecía perfecto, yo también tenía un horario raro, así que ella me venía como anillo al dedo. Cocinaba de puta madre, nos reíamos mucho, y lo más importante, me hacía sentir querido. Por eso, cuando después de 2 años juntos me dijo que quería tener hijos conmigo, no lo dudé. Tuvimos a nuestra hija, Carla, que ahora tiene 5 años, y luego a Diego, que ahora tiene 3. Todo este tiempo yo pensaba que teníamos una familia normal. Algo que funcionaba. Yo salía temprano a trabajar, volvía a casa, jugaba con los niños, nos íbamos de paseo los fines de semana, comíamos en familia, veíamos pelis por la noche. Ella se encargaba de la mayoría de las cosas de casa y decía que con sus ingresos podía manejarlo bien. Yo siempre traté de ser un buen padre y un buen esposo. Confiaba en ella ciegamente. Nunca pensé que necesitara revisar su móvil o preguntarle con quién hablaba o a dónde iba. ¿Para qué? Éramos un equipo. Eso pensaba yo. Pero todo empezó a ponerse raro hace unos 6 meses. Empezó con cosas pequeñas, pero molestas. Se iba más seguido a reuniones en Madrid y volvía más tarde de lo normal. A veces me decía que se quedaría una noche en casa de una amiga para no volver tan tarde. Yo no sospechaba nada, de verdad que no. Pensaba que estaba creciendo profesionalmente, y hasta me sentía orgulloso. Pero lo raro era que no me contaba nada, ni una palabra sobre sus proyectos, ni siquiera los nombres de los clientes, nada. Solo decía que estaba complicado o que no podía contar mucho porque había firmado acuerdos de confidencialidad. Me lo tragué como un idiota, hasta que un día, de la nada, desapareció por 3 días. Me dijo que iba a estar fuera solo una noche. Pero no contestó mensajes, ni llamadas. No le pasó nada, no estaba secuestrada ni hospitalizada ni nada. Al tercer día, volvió a casa como si nada hubiera pasado. Me soltó una excusa de mierda, que su móvil se había roto y que se había quedado sin batería, sin cargador, sin acceso a nada. Me enfadé, claro. Le dije que eso no era normal, que no podías dejar a tu familia tirada sin dar señales de vida. Pero lloró, se hizo la víctima, me dijo que estaba agobiada, que necesitaba un respiro, que ser madre era demasiado, que yo no entendía. Y claro, yo, tonto, la consolé. Le dije que todo estaría bien, que íbamos a buscar ayuda si lo necesitaba. Pero algo en mí ya se había roto. Empecé a prestar más atención, a mirar los detalles, a fijarme en cómo los niños reaccionaban cuando ella estaba o no estaba, a notar que Carla le tenía miedo a veces, que Diego se ponía nervioso cuando ella levantaba la voz. Una noche, mientras ella dormía, hice lo que nunca pensé que haría. Agarré su móvil, lo desbloqueé, y me metí en sus fotos primero. Y ahí empezó todo a caer. Había una carpeta oculta. Ni siquiera sabía que eso se podía hacer. Fotos con otro hombre, con 2 niños, en parques, en restaurantes, en casas que no eran la mía. Una de esas fotos tenía fecha de hacía 3 días, cuando supuestamente estaba en Madrid por trabajo. Y no estaba sola. Ahí supe que algo no cuadraba. Empecé a tirar del hilo. Correos, mensajes, reservas de hoteles, conversaciones con ese tipo, con otra mujer también. Parecía una vida entera paralela. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue cuando encontré un recibo de una escuela, en Zaragoza. Una matrícula a nombre de ella, con otro apellido, pero la misma fecha de nacimiento. Era ella. Otra dirección. Otro nombre. Otro todo. Tuve que sentarme. No sabía si gritar, llorar o vomitar. ¿Cómo carajo una persona puede llevar 2 vidas, 2 familias, 2 hijos aquí,
2 allá. ¿Y por qué carajo elegir tener hijos en ambos lados? Y eso fue solo el principio. Después de esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá, con el portátil en las piernas, el móvil de ella en la mesa, y la cabeza a punto de explotar. No sé cómo no la desperté de la ansiedad que tenía. Lo que había visto no era algo que se pudiera malinterpretar. No era un simple coqueteo. Era otra vida. Otra jodida vida completamente armada, sostenida, vivida y mantenida por la misma mujer que dormía en mi cama a 2 metros de mí. Tenía que saber más. Esa carpeta de fotos había sido solo la punta del iceberg. Empecé a revisar sus correos. Tenía una cuenta de Gmail que no conocía. No estaba conectada en su móvil, pero el navegador recordaba la contraseña. Me temblaban las manos mientras ponía el cursor sobre el inbox. Ahí estaban los intercambios de correos con escuelas, con inmobiliarias, con lo que parecía ser su otro esposo. Le decía que lo extrañaba, que los niños preguntaban por él, que en cuanto terminara el proyecto de Toledo iba a quedarse definitivamente en Zaragoza. El proyecto de Toledo, eso éramos nosotros, sus palabras exactas, como si nuestra vida entera fuera una fase temporal de su plan. Como si yo y mis hijos fuéramos solo una molestia logística que iba a resolverse con el tiempo. Lo más asqueroso, él no sabía de mí tampoco. Pensaba que ella era una madre soltera que había tenido una mala relación anterior y estaba haciendo las cosas bien esta vez. Incluso en un correo le hablaba de lo feliz que estaba de que los niños finalmente tuvieran un padre presente. Me quedé helado, porque eso era lo que yo intentaba ser para los míos. Y ella, mientras tanto, exportaba mi identidad, mi esfuerzo, y lo pintaba como parte de una historia completamente diferente. No sé cómo aguanté la mañana sin explotarle todo en la cara. Pero había 2 cosas que me retuvieron: 1, los niños. 2, necesitaba entender hasta dónde llegaba todo eso. ¿Cuánto tiempo llevaba? ¿Cuánta gente estaba implicada? ¿Cuántas mentiras me había comido sin darme cuenta? Ese día, mientras ella preparaba el desayuno como si nada, le dije que me iba a trabajar, pero en lugar de eso me subí al coche y manejé a Zaragoza. Tenía la dirección de la matrícula escolar. Era un colegio privado, algo caro por lo que vi en internet. Me acerqué a la entrada, fingí que era un familiar y pregunté por el nombre de ella. La recepcionista no dudó ni un segundo. Dijo que era la madre de 2 niños que iban ahí, que normalmente ella o su pareja los recogían a las 5. ¿Su pareja?, pregunté, como si no supiera. Sí, un hombre moreno, alto, creo que se llama Andrés. Andrés. Nombre que jamás había escuchado en casa. No era amigo, no era primo, no era contacto laboral. No era nadie para mí. Pero en esa ciudad, él era el otro yo. El papá falso. El que recibía los dibujitos del día del padre de unos niños que eran mis hijos por extensión, aunque yo no supiera ni de su existencia. Esa misma tarde seguí el coche hasta un bloque de pisos en las afueras. Esperé. Necesitaba ver con mis propios ojos. No pasaron ni 10 minutos cuando la vi bajarse del coche con una mochila y uno de los niños. Otro hombre salió del edificio. Se saludaron con un beso. No uno en la mejilla. Un beso en la boca. Largo. De esos que das con ganas. Me sentí invisible. Un jodido fantasma mirando como la persona que compartía mi cama también vivía otra vida que parecía incluso más feliz que la nuestra. Parecían una familia real. Y eso me partió el alma. Me volví a casa destruido, pero sabiendo algo que antes no tenía claro, no podía quedarme callado. No podía permitir que ella jugara con la vida de todos así. Ni con la mía, ni con la de nuestros hijos, ni siquiera con la del pobre tipo que no tenía ni idea de nada. Pero tenía que hacerlo bien, con pruebas, con cabeza. No podía explotar sin estrategia. Porque si algo me quedó claro esa tarde, es que ella era buena mintiendo. Y la única forma de desenmascararla era tener las cartas en la mano antes de mover la primera ficha. Esa noche no dije nada. Dormí poco. La miraba dormir con asco, como si fuera otra persona. Al día siguiente, fingí estar enfermo y me quedé en casa. Ella salió con los niños al parque y cuando se fue, hice lo que pensé que nunca haría en mi vida. Contacté a un detective privado. Era eso o volverme loco. No es que yo creyera en detectives privados antes de todo esto, siempre me parecieron cosa de películas o de tipos paranoicos, pero ese día, me convertí en uno de ellos. Necesitaba algo más que una corazonada. Necesitaba pruebas, tangibles, imposibles de negar. Porque en el fondo, por más obvio que fuera todo, sabía que si la enfrentaba sin respaldo, ella daría la vuelta al discurso, lloraría. Me haría parecer el controlador, el paranoico, el que se inventa cosas, y no lo iba a permitir. No otra vez. Contacté con un tipo por recomendación de un colega del trabajo. Le dije que era un caso delicado, que necesitaba discreción. Le pasé los datos, nombre, dirección de Zaragoza, matrícula del coche, horarios aproximados. Me pidió 2 semanas para armar todo. 2 semanas. Me parecieron una eternidad. Pero accedí. Durante esos días fingí la vida más falsa que he vivido. Desayunábamos juntos. Veíamos pelis en el sofá.
Llevábamos a los niños al parque. Y por dentro, yo me estaba rompiendo en pedazos. Cada gesto de ella me parecía un teatro. Cada sonrisa, un disfraz. Me sorprendía mirando sus manos, pensando si con esas mismas acariciaba a Andrés. Pensaba en si les decía las mismas cosas a sus otros hijos que a los nuestros, si se confundía de nombres alguna vez, si nos mezclaba en su cabeza como si fuéramos escenas de una serie que ella dirigía a su antojo. Y los niños, joder. Carla empezó a notar algo. Me preguntaba por qué estaba tan callado, por qué no jugaba como antes. Le decía que estaba cansado, que en el trabajo me exigían mucho. ¿Mentiras? Claro. Pero no sabía cómo explicarle que su madre llevaba una doble vida y que quizás, muy pronto, todo iba a reventar. Diego seguía igual de inocente, solo quería sus dibujos, sus juguetes, y dormir abrazado a su peluche de dinosaurio. Y yo lo miraba y pensaba, ¿qué va a pasar con él cuando esto estalle? Las 2 semanas pasaron y el detective me entregó un informe. Me citó en una cafetería en Talavera y me pasó un sobre grueso. Dentro había fotos, montones. Ellos dos juntos, ella entrando y saliendo del edificio en Zaragoza. Imágenes en las que se veía claramente que no era una visita esporádica, era rutina, estancia, permanencia. También me entregó un resumen con fechas, lugares, horarios. En uno de los días, ella había estado supuestamente en un curso en Madrid. La prueba decía otra cosa, había pasado la noche en Zaragoza. En la casa de Andrés, la gota final fue un audio. Sí, el detective lo consiguió. Era de ella hablando por teléfono, muy relajada, riéndose, y diciendo que todo iba según lo planeado. Que en cuanto resolviera lo de Toledo, se mudarían todos juntos y empezarían de cero. Que estaba harta de vivir en 2 mundos y que el idiota todavía no sospechaba nada. Ese idiota era yo. Claro. Cuando salí de la cafetería, el aire me dolía en la cara. No lloré. No grité. No pateé nada. Solo sentí una frialdad que nunca antes había sentido. Era como si algo dentro se me hubiese apagado para siempre. Me fui directo a casa. Ella no estaba. Estaba en Madrid otra vez. Los niños estaban con mis suegros. Era el momento perfecto. Saqué todo lo que necesitaba. Fotocopié las pruebas. Guardé los originales. Y me senté a escribir una carta. No por poesía, no por drama, sino porque sabía que cuando ella regresara, yo ya no estaría. Y necesitaba que supiera que no solo lo sabía todo, sino que tenía todo. Que no podía escapar de esto. Que no podía cambiar el relato, ni manipularlo, ni darle la vuelta como ya había hecho otras veces. Esa noche dormí en el coche. No porque no tuviera dónde ir, sino porque necesitaba estar lejos. Solo, con el motor apagado y las luces de la ciudad filtrándose por el parabrisas, repasé cada momento de los últimos 7 años. Como me la presentó un amigo. La primera vez que cocinamos juntos. Cuando Carla dio sus primeros pasos. Cuando Diego dijo papá por primera vez. Cada uno de esos recuerdos estaba ahora manchado por la mentira. Y entonces, como si el universo se burlara de mí, sonó mi móvil. Era un número desconocido. Dudé. Pero contesté. ¿Eres tú el padre de Carla y Diego? Era una voz femenina. No era ella. ¿Quién habla? Respondí, medio en shock. No puedo hablar mucho. Solo quiero que sepas que Laura se fue. Dejó a los niños. A los otros 2. Andrés está desesperado. Dice que desapareció hace 4 días. Que se llevó dinero. Que dejó una nota diciendo que no podía más. Me quedé sin palabras. ¿Estás diciendo que los abandonó? Sí. Y Andrés encontró unas cosas que dicen que tú eres su esposo. Que tienes otros hijos con ella. Me pidió que te llamara. No sabe qué hacer. Y yo tampoco. Silencio. Yo, el idiota, ahora era la única persona con las piezas del puzzle. Y ahora tenía que decidir qué carajo hacer con ella. Yo no sé cuántos segundos pasaron en silencio después de esa llamada, pero fueron suficientes como para que mi cerebro entrara en corto. Era como si todo lo que venía conteniendo por semanas se hubiera soltado de golpe, no con rabia, sino con un vértigo que me dejó el estómago vacío. ¿Cómo que los abandonó? Como que simplemente se fue. La mujer del teléfono, que luego me dijo que era una vecina del tal Andrés, me dio una dirección en Zaragoza y me pidió que hiciera algo. Yo todavía no entendía por qué me estaban pidiendo eso a mí. ¿Qué tenía que ver yo con los hijos que ella había tenido a espaldas mías? Pero al colgar, me di cuenta de que había una sola verdad posible en todo este caos. Esos niños no tenían la culpa. Ni de ella, ni de mí, ni de lo que fuera que se había inventado su madre. Y yo, por más traicionado que me sintiera, no podía permitir que 2 criaturas se quedaran a la deriva. Volví a casa. Laura no había llegado. Los niños dormían en casa de los suegros. Entré, me serví un café frío, saqué las copias de todo lo que tenía, y por impulso, se las envié a Andrés. Al correo que había encontrado en la cuenta secreta. Adjunté fotos, conversaciones, fechas, y le escribí un mensaje directo, sin rodeos. No te conozco. No sé qué historia te vendió. Pero Laura es mi esposa desde hace 7 años. Tenemos 2 hijos.
Y según lo que me contaron hoy, también tú tienes 2 hijos con ella. Ella nos ha mentido a los 2. Nos ha usado. Y ahora, al parecer, también los ha dejado a ustedes. Yo tengo pruebas de todo. Si quieres hablar, estoy disponible. Y si necesitas ayuda con los niños, también. Tardó unas horas en responder. Cuando lo hizo, fue devastador. Me dijo que estaba hecho polvo, que se sentía como un idiota, como un imbécil, igual que yo. Que nunca se imaginó que fuera capaz de algo así, que había empezado a sospechar por sus constantes escapadas y excusas, pero nunca pensó que tuviera otra familia entera. Lo que me dejó sin aliento fue esto: sus hijos tenían prácticamente la misma edad que los míos, casi exactos, lo que significaba que había estado embarazada de los 2 al mismo tiempo, sin que ninguno de los 2 hombres que se acostaban con ella lo supieran. Se movía entre ciudades, entre camas, entre rutinas familiares, con la precisión de una actriz con doble vida. No, peor, con la frialdad de una estratega sin alma. Al día siguiente, manejé a Zaragoza. Y sí, la conocí. A la otra familia. Andrés era un tipo noble, más joven que yo, bastante más ingenuo también. Me recibió con cara de agotamiento. En el salón, 2 niños veían dibujos animados sin prestar mucha atención. No lloraban. Estaban callados, demasiado tranquilos para 2 criaturas a las que les acababan de decir que su mamá no volvería por un tiempo. Me senté con él. Le conté todo, desde el principio. Él me devolvió lo mismo. Sus historias coincidían. Mismas fechas, mismos huecos. Solo que, en su caso, ella le había dicho que yo era su ex, que los niños eran de otra relación, que solo mantenía el contacto conmigo por cuestiones legales de custodia. Nada emocional. Que yo la acosaba, incluso. Que era celoso, violento. Que por eso ella viajaba tanto, para proteger a los niños. ¿Puedes creerlo? Después de 2 horas de hablar, Andrés me preguntó si yo podía ayudarlo. No con dinero, con los niños. Me dijo que no sabía qué hacer, que no tenía familia cerca, que trabajaba muchas horas, y que no confiaba en nadie para dejarlos. Que hasta que apareciera Laura, si es que aparecía, no podía con todo. Y ahí, en ese momento, me quebré. Porque pensé, esta cabrona los dejó a todos. A mí. A los niños. ¿Y quién se hace cargo del desastre? Nosotros, los que sí sentimos, los que sí amamos, los que fuimos usados. Le dije que sí, que al menos hasta que resolviéramos qué hacer, podía llevarme a los niños unos días, que tenía espacio en casa, que mis suegros me ayudarían, que mis hijos podrían compartir juguetes, cuentos, risas, que quizás, con suerte, los 4 se harían compañía. Así que eso hice. Volví a casa con 2 niños que no eran míos, pero que tampoco tenían culpa de nada. Y les armé camas improvisadas en la habitación de Carla y Diego. Ellos, mis hijos, no hicieron demasiadas preguntas. Los aceptaron como primos, como amigos, como niños saben hacer, sin juicios, sin complicaciones. Y yo, por dentro, estaba vacío. Pero también empecé a sentir algo que no sentía desde que todo esto explotó: propósito, algo que hacer, alguien a quien proteger. 4 alguienes, en realidad. Pasaron 3 días. Laura seguía sin aparecer. Y entonces, la policía llamó. Cuando vi el número desconocido en la pantalla del móvil, supe que era algo serio. Eran las 7 de la tarde, los niños estaban viendo una película en el salón, y yo estaba tirado en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada en la pared, tratando de respirar como si eso fuera suficiente para ordenar el caos que tenía encima. Respondí sin pensarlo. Sí, señor. Y dijeron mi nombre completo. Ese tono que usan solo los policías o los médicos para no dejar margen a confusiones. Sí, soy yo. Llamamos de la comisaría de Huesca. Hemos encontrado a una mujer de nombre Laura M. Fue hallada caminando por la carretera en estado de confusión. No llevaba identificación, pero al revisar sus pertenencias conseguimos un número de contacto asociado a usted. Tuve que sentarme. Literalmente, ya no sentía las piernas. ¿Está bien?, pregunté, sin saber por qué. Físicamente, sí. Aunque presenta signos de agotamiento extremo y deshidratación. Fue llevada a urgencias por precaución. Dice cosas sin sentido, mezcla nombres, tiempos, lugares. Ha mencionado a usted, a 2 niños, a Zaragoza, a Madrid. Francamente, no estamos seguros de si sufre algún tipo de crisis psicológica o si está fingiendo algo. No supe qué decir. ¿Puede venir?, preguntó el agente. Silencio. Sí, dije. Salgo para allá. Colgué. Me quedé mirando el suelo. No sentí rabia, ni alivio, ni miedo. Solo un vacío de esos que no sabes cómo llenar. Me levanté, fui hasta el salón y miré a los niños. Los 4. Todos dormidos frente a la tele. Carla abrazada a Diego. Los otros 2, acurrucados entre cojines como si llevaran toda la vida ahí. ¿Y ella? Ella vagando por una carretera, con la cabeza hecha pedazos o fingiendo que estaba rota. No sabía qué era peor. Llamé a mis suegros. Les expliqué, por encima,
que tenía que salir unas horas y que necesitaba que se quedaran con los niños. No hicieron demasiadas preguntas. En el fondo, sospechaban que algo raro estaba pasando. Agradecí que no me presionaran. Conduje hasta Huesca como un zombi. 3 horas de carretera con la mente desconectada. Me repetía a mí mismo que no iba a perdonarla. Que esto no cambiaba nada. Que estaba yendo por responsabilidad, no por amor. Que todo lo que sentía por ella había muerto. Pero la verdad es que no sabía lo que sentía. Todo era gris. En el hospital me pasaron a una pequeña sala de espera. Después de unos minutos, una enfermera salió y me pidió que la siguiera. Caminamos en silencio por un pasillo que olía a desinfectante y abandono. Al final, en una habitación sin ventanas, la vi. Estaba sentada en la cama, con una bata, el pelo deshecho, la cara sin maquillaje, ojeras hasta el cuello, flaca, perdida, mirando a un punto fijo en la pared, como si estuviera viendo una película que solo ella entendía. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrima. Hola, dijo, apenas. No contesté. Me quedé parado, al lado de la puerta, esperando, observándola. ¿Dónde están?, preguntó al fin. Los niños. ¿Están bien? Esa frase me rompió algo adentro, porque fue la primera vez en semanas que pareció, sincera, asustada, humana. Están conmigo, respondí. Y sin saber por qué, añadí, los 4. Ella asintió, como si eso fuera lo que esperaba. No lloró. No se lanzó a mis brazos. No pidió perdón. No podía más, dijo, después de un rato. No podía seguir mintiendo. No podía elegir. Me estaba ahogando. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. No buscando excusas, sino porque necesitaba entender cómo se desarma una persona así. Porque me gustaba que todo el mundo pensara que era una buena madre. Una buena pareja. Me gustaba tener el control. Sentirme especial. Tener 2 vidas donde podía ser 2 personas distintas. Cuando me di cuenta de que ya no podía sostenerlas, colapsé. Me quedé mudo. Quise insultarla. Quise gritarle que no era justo, que nadie tiene derecho a jugar así con la vida de los demás. Pero en su cara no vi arrogancia, vi derrota. Como alguien que ni siquiera sabía por dónde empezar a reconstruirse. Una doctora entró y me explicó que habían decidido internarla para hacerle una evaluación psiquiátrica. Que no era un diagnóstico definitivo, pero que parecía sufrir de un trastorno de identidad dependiente, con rasgos narcisistas graves. Que no era peligrosa, pero sí inestable. Que necesitaría tratamiento, tiempo, límites, muchos límites. Me preguntaron si tenía alguien más a quien llamar. Respondí que no. Que en realidad, ella había desaparecido para todos. Y en ese momento entendí que me tocaba a mí decidir qué hacer. No con ella, sino con todo lo que había dejado atrás. 4 niños, un hogar partido en 2, 2 vidas rotas. Así que dije lo único que podía decir. Cuídenla. Pero no me pidan que la salve. Y me fui. Esa noche, al volver a casa, Carla se despertó y me abrazó sin decir nada. Diego me miró medio dormido y preguntó si ya podía desayunar. Los otros 2, aún sin comprender del todo, se adaptaban sin quejarse. Y yo entendí que no necesitaba venganza. Solo tenía que convertir este infierno en algo habitable para ellos. Hay algo que nadie te dice de ser el que se queda, que la reconstrucción no viene con instrucciones. No hay manual para explicar cómo criar a 4 niños, 2 de ellos que apenas conoces, en medio de un huracán emocional donde la figura que los unía a todos desapareció como si nunca hubiera estado. Después de la visita al hospital, no volví a hablar con Laura. Los médicos me informaron que quedaría internada por al menos 2 semanas más para observación. No me opuse. No tenía sentido. Ya no se trataba de mí, ni siquiera de ella. Se trataba de los niños. Lo único real en medio de tanta mentira. Carla y Diego empezaron a hacer preguntas. No muchas, pero suficientes para dejarme claro que no podía seguir con la versión improvisada de que mamá está de viaje. Especialmente Carla, que con sus 5 años ya tenía esa mirada de niña que ve más de lo que dice. Una noche, mientras le cepillaba el pelo, me soltó sin más. Papá, ¿mamá se fue como el abuelo? Se refería a mi padre, que había muerto 2 años atrás. Ella tenía solo 3 en ese entonces, pero recordaba la tristeza, el silencio, las caras largas. No, cariño, le dije con la voz entrecortada. Mamá está enferma. Está en un lugar donde la están ayudando a ponerse mejor. ¿Y va a volver? Esa pregunta me cayó como un ladrillo. No lo sé, Carla. Pero pase lo que pase, tú y tu hermano van a estar bien, te lo prometo. Se quedó callada. Asintió. Y me abrazó. Esa noche me encerré en el baño y lloré en silencio. No por Laura, sino por mis hijos, por los hijos de Andrés, por todo lo que tendrían que cargar sin haber pedido nada. Hablé con Andrés por teléfono casi todos los días. Nos repartíamos tareas. Él venía cada tanto a ver a los niños. No lo hacía por obligación, sino porque los extrañaba. Y, en cierto modo, lo entendía, también eran sus hijos. Aun si el lazo era distinto, el afecto estaba. Empezamos a hablar de abogados, de custodia,
de cómo demonios enfrentar el vacío legal que había dejado Laura. Porque legalmente, yo era padre de 2. Andrés, de ninguno. Y los otros 2 niños, bueno, nadie sabía exactamente cómo se habían registrado. Había papeles, pero estaban llenos de inconsistencia, fechas solapadas, direcciones inventadas, nombres cruzados. Fuimos a servicios sociales, contamos todo. Pensé que no nos iban a creer, pero no fue así. Al contrario, parecía que no era la primera vez que alguien armaba una doble vida con esa precisión quirúrgica. Nos abrieron un expediente, nos ofrecieron asistencia psicológica, y nos dijeron, con total seriedad, que probablemente necesitaríamos declarar en algún proceso penal si ella era evaluada como legalmente responsable de sus actos. Yo no quería juicio. No por ella, por los niños. Pero el sistema no siempre se adapta a tus intenciones. Un día, me llamaron del juzgado. Me explicaron que uno de los colegios había hecho una denuncia formal por falsificación de documentos, que también había movimientos bancarios sospechosos, préstamos abiertos con nombres falsos, subsidios cobrados en paralelo. Laura no solo había engañado a 2 hombres, había cometido fraude. Y ahora, el Estado quería una respuesta. Me vi obligado a dar testimonio. Presenté todos los documentos que el detective me había conseguido. Las conversaciones, las fotos, los movimientos extraños en sus cuentas. Me sentí sucio, como si la estuviera entregando. Pero no me quedó otra. Esto no era solo una traición sentimental. Era una estructura entera armada sobre mentiras. Andrés también declaró, con más rabia que yo. Él aún no lograba procesar que todo había sido mentira desde el primer día. A diferencia mía, él nunca tuvo hijos de verdad. Solo los suyos con ella. Y ahora, ni siquiera sabía si podía seguir viéndolos legalmente. Fue entonces cuando se nos planteó una opción que, honestamente, nunca imaginé, la adopción compartida temporal. Una fórmula legal en la que, mientras se resolvía el estado mental y judicial de Laura, yo quedaría como tutor legal de los 4 niños, con Andrés como responsable subsidiario, especialmente de los suyos. No era algo habitual, pero tampoco imposible. Me lo pensé mucho, muchísimo. Porque una cosa es cuidar niños por compasión, y otra muy distinta es asumir que vas a ser su figura paterna durante años, quizás toda la vida. Pero la decisión me vino desde abajo. Desde el suelo del salón, una tarde cualquiera, mientras Diego dormía sobre mi pecho y uno de los niños de Zaragoza me dibujaba con un crayón, diciéndome, tú pareces mi otro papá. Pero más fuerte. Y entonces supe que ya no había marcha atrás. Laura, desde su mundo derrumbado, había soltado la cuerda. Y yo, sin quererlo, había quedado sosteniendo todo lo que ella dejó caer. Firmé los papeles, con el corazón hecho trizas, pero con la certeza de que alguien tenía que ponerle nombre a la responsabilidad cuando los adultos fallan. Y ese alguien, aunque me costara, era yo. La palabra familia ya no significaba lo mismo para mí. Antes era algo simple, mi esposa, mis hijos, una rutina, una casa. Ahora era otra cosa. Una especie de nudo complejo hecho de vínculos que no se entienden, pero se sienten. 4 niños con historias cruzadas. 2 padres tratando de entender quiénes eran después de haber sido usados como piezas de ajedrez. Una mujer internada que había mentido tanto que ni siquiera ella parecía recordar que era cierto. Cuando firmé los papeles de la tutela temporal, me temblaban las manos. El funcionario del juzgado me miró con una mezcla de respeto y lástima. Yo ya estaba demasiado adentro como para pensar en cómo me veían los demás. No lo hacía por heroísmo, ni por compasión. Lo hacía porque los 4 niños ya eran parte de mí. De alguna forma inexplicable, se habían metido en mi vida con la misma fuerza con la que Laura se había borrado de ella. Los primeros días como padre de 4 fueron un desastre. No lo voy a romantizar. Se peleaban por todo. Comidas, juguetes, quién se sentaba a mi lado. Los horarios eran un infierno. 2 iban al colegio, los otros a la guardería. Una noche Carla vomitó por una mezcla de nervios y comida chatarra, y Diego lloraba porque no encontraba su peluche. Uno de los otros tenía fiebre, y el más pequeño se orinó en el sofá. Y yo, en medio de todo eso, trataba de cocinar arroz blanco sin que se me quemara. Me sentí superado. Hubo una madrugada en la que me encerré en el baño, me miré al espejo y dije en voz alta, no puedo con esto. Pero luego, escuché a Carla del otro lado de la puerta. Susurró, papá, ¿estás bien? Y no sé cómo, esa frase fue suficiente para no rendirme. Andrés venía los fines de semana. Se quedaba con los niños. Jugábamos los 5. Hacíamos como si todo esto fuera normal. No lo era, claro. Pero por momentos funcionaba. Empezamos a organizar un sistema. Él me ayudaba con compras, turnos médicos, clases. Me ofreció pagarme una parte de los gastos. No se lo pedí, pero acepté. Lo justo era lo justo. Pero había cosas que ni él podía compartir. Las preguntas, los silencios. Una noche, el mayor de sus hijos, llamémoslo Leo, porque es lo más parecido que tengo a un nombre real en este caos, me preguntó si su mamá había muerto. Me costó tragar saliva. No,
Le dije. Está enferma. ¿Y las personas enfermas también abandonan a sus hijos? Ese tipo de preguntas no se contestan con frases de libro de autoayuda. No deberían, respondí. Porque era la verdad más limpia que tenía. Con el tiempo, los 4 empezaron a adaptarse. Se formó una especie de rutina. Una tribu. Cada uno con su lugar. Carla era la mayor, la mandona. Diego, el sensible. Leo, el protector. El más pequeño, un torbellino. Pero juntos funcionaban. Y entonces llegó la bomba. Laura había sido dada de alta. Recibí un correo oficial notificándome que había sido dada de alta de la clínica psiquiátrica, bajo estricta vigilancia, que residiría temporalmente en un centro supervisado, sin contacto permitido con los menores, mientras se resolvía su situación legal. No sentí alivio, ni miedo, solo una incomodidad constante, como si un cable de alta tensión se hubiera quedado suelto en algún rincón de la casa. No tardó en escribirme. Me llegó un correo sin asunto. Decía: sé que me odias, sé que me gané todo esto, solo quería saber si los niños están bien, no te estoy pidiendo nada, solo, necesito saberlo. No contesté. No porque quisiera castigarla, sino porque no sabía qué carajo decirle sin perder el control. Semanas después, me citaron a una audiencia. El Estado quería decidir qué pasaría con la patria potestad de los niños, servicios sociales, el juzgado, la fiscalía de menores. Todos en una misma sala, discutiendo sobre 4 criaturas como si fueran archivos. Laura pidió comparecer por videollamada. La dejaron. Fue la primera vez que la vi desde aquella habitación de hospital. Se la veía más limpia, más estable. Pero no era la misma. O sí lo era, y ahora podía ver claramente quién había sido siempre. Habló con voz temblorosa. Dijo que quería recuperarse. Que necesitaba tiempo. Que amaba a sus hijos. Que entendía que había hecho daño. Uno de los abogados le preguntó si pensaba que podría cuidar de los 4 nuevamente. Ella bajó la mirada. Tardó en responder. No lo sé. Tal vez nunca, dijo. Pero quiero que sepan que los amo. Incluso si eso no sirve de nada ahora. No sé si lo dijo con sinceridad. No sé si fue parte de otra manipulación. Pero esas palabras se me quedaron pegadas. Al final, la jueza habló con claridad. La patria potestad quedaba suspendida temporalmente. La tutela seguía en mis manos. Andrés fue reconocido como tutor colaborador para los suyos. Laura, sin visitas, sin llamadas, sin acceso. Salimos del juzgado en silencio. Andrés me dio una palmada en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. Cuando volvimos a casa, los niños estaban en el patio, jugando. La luz del atardecer les caía encima como si el mundo no se estuviera derrumbando en ninguna parte. Y entendí, ahí mismo, que nada volvería a ser como antes. Pero tal vez eso no era tan malo. Han pasado 5 meses desde la última audiencia. A veces me sorprende cómo el tiempo no se detiene por más que tu vida se derrumbe. Sigue, avanza, obliga. No te preguntas si estás listo. Los días se amontonan, los relojes siguen marcando las horas, los niños siguen creciendo. Y en ese ritmo brutal, uno se adapta. Aprende. Resiste. Hoy puedo decir que ya no me siento atrapado en medio de una historia ajena. Ya no soy solo el tipo al que le mintieron, ni el idiota que crió a los hijos de alguien más. Soy el hombre que está criando una familia. Distinta, caótica, improbable. Pero familia, al fin y al cabo. Los niños ya saben todo lo que deben saber. No todos los detalles, claro. No hay necesidad de infectar sus cabezas con cosas que no pueden procesar todavía. Pero saben que su madre está enferma, que está lejos, que no puede cuidarlos. Y que, mientras tanto, nosotros, yo, Andrés, y ellos mismos, somos un equipo. Carla me preguntó hace poco si Laura volvería algún día. Le dije que tal vez, que el futuro no está escrito, pero que, pase lo que pase, ella nunca va a estar sola. Y eso, creo, es lo único que realmente importa a esa edad. Diego no pregunta mucho. ¿Se aferra? A mí. A sus hermanos. A sus rutinas. Cada noche quiere que lo arrope con su dinosaurio bajo el brazo y que le cuente el mismo cuento de dragones, aunque se lo sepa de memoria. Y yo lo hago, todas las noches, porque es nuestra forma de decirnos, estoy aquí. Leo y su hermano menor, al que llamamos Tommy, porque así lo llamaba él en Zaragoza, se han adaptado de una forma que me deja sin palabras. Son niños fuertes. No hay otra forma de decirlo. Tuvieron que dejar su casa, su escuela, su madre, su ciudad. Y en vez de romperse, florecieron. Tommy ya no se orina en la cama. Leo dejó de despertarse en medio de la noche con pesadillas. Ahora duerme tranquilo, abrazado a su nuevo hermano Diego, como si siempre hubieran sido parte de la misma tribu. ¿Y Andrés? ¿Qué decir de él? Al principio pensé que lo perdería en el camino, que se alejaría, incapaz de sostener tanto dolor. Pero no. Se quedó. Construimos una extraña amistad hecha de escombros y respeto. Viene todos los fines de semana. A veces se queda a dormir en el sofá si los niños se lo piden. No somos familia de sangre,
Pero eso ya no significa nada. Compartimos algo que va más allá, la decisión de hacer lo correcto cuando todo lo demás falló. Sobre Laura, sigue en tratamiento. Su abogada envía informes periódicos. Según los psicólogos, muestra avances. Dice estar comprometida con su recuperación. Ha pedido permiso para enviar cartas a los niños. La jueza está considerando autorizarlo bajo supervisión. Yo no lo he impedido. No porque crea que se lo merece, sino porque creo que los niños merecen verdades suaves en lugar de silencios que los devoren por dentro. Cuando esas cartas lleguen, si llegan, decidiré qué hacer con cada una. Qué leer, qué guardar, qué omitir. Seré el filtro entre lo que duele y lo que construye. No es un rol que pedí, pero es el que me tocó. A veces me preguntan cómo hago para seguir adelante. Y la verdad es que no tengo una respuesta grandiosa. No se trata de ser fuerte, ni valiente, ni noble. Se trata de estar presente, todos los días, aunque estés roto, aunque no sepas cómo, aunque tengas miedo.